Imagina un día caluroso en el desierto, donde un judío típico ajusta su túnica y se aparta del camino. Prefiere recorrer una larga distancia, todo para evitar pasar por Samaria. Para él, esa tierra es símbolo de conflicto, un lugar marcado por siglos de tensión. Pero ¿cómo llegaron a odiarse dos pueblos que comparten tantas raíces, historias y tradiciones? Hace siglos, antes de la división, los judíos y samaritanos eran un solo pueblo bajo el reino de Israel. Sin embargo, con el tiempo, tras la muerte del rey Salomón, el reino se dividió, y con ello surgieron diferencias irreconciliables. Mientras el sur mantenía su fidelidad al templo en Jerusalén, el norte adoptó otras prácticas, costumbres e incluso dioses. Los samaritanos, aislados y mezclados con extranjeros tras la invasión asiria, crearon su propia versión de la Torá y construyeron su templo en el monte Gerizim, dando lugar a un abismo de diferencias que perduraría por generaciones. La historia de división entre los judíos y los samaritanos comienza después del reinado de Salomón, un período en el que Israel experimentó una prosperidad sin precedentes. Sin embargo, tras la muerte de Salomón, el reino se fracturó en dos partes, el reino de Judá en el sur y el reino de Israel en el norte. El norte eligió a Samaria como su capital, una ciudad que con el tiempo simbolizaría no solo un gobierno separado, sino también una identidad religiosa y cultural distinta. Esta separación fue mucho más que política. Representaba una ruptura profunda en la identidad de un pueblo que había compartido una fe y una historia en común. La elección de Samaria como capital marcó el inicio de una era de divergencia que con el tiempo se transformó en una tensión aparentemente insuperable. Uno de los momentos más determinantes en la historia de Samaria y su relación con Judá fue el exilio asirio. En el año 722 a.C., el imperio asirio invadió el reino de Israel, llevándose cautiva a gran parte de la población. Para consolidar su control, los asirios introdujeron en la región a pueblos de otras tierras conquistadas, lo que resultó en una mezcla cultural y religiosa significativa. Estos nuevos habitantes trajeron consigo sus propios dioses y costumbres, y poco a poco la región de Samaria comenzó a adoptar prácticas religiosas que para los judíos de Judá eran inaceptables. La integración de elementos extranjeros en el culto de Samaria fue vista como una herejía, mientras que el reino de Judá permanecía fiel a la adoración en el templo de Jerusalén. Los samaritanos empezaron a adorar en su propio monte, el monte Gerizim, y adaptaron una versión de la Torá que reflejaba sus propias creencias. Este culto mixto llevó a que en Judá se refirieran a los samaritanos con términos despectivos. Una palabra clave era goyim, que en hebreo significa de las naciones o gentiles, y que en este contexto se usaba para señalar a los samaritanos como extranjeros o ajenos a la pureza de la fe judía. Este término marcaba a los samaritanos como un pueblo que había perdido su identidad sagrada y se había alejado de la verdadera adoración de Dios. En arameo, la lengua que más tarde influiría en los judíos y también en los samaritanos, nochri era otro término para extranjero, acentuando la percepción de diferencia y de distancia. Estos términos no eran meras palabras, llevaban una carga cultural y religiosa profunda. Los samaritanos eran percibidos como aquellos que habían traicionado a sus hermanos y peor aún, a Dios mismo. Por lo tanto, el conflicto no era simplemente territorial o cultural. Era un conflicto de lealtades y devoción. La presencia de otros dioses y prácticas, como el culto a Baal y otros ídolos traídos por los pueblos extranjeros, intensificó esta visión. Para los judíos de Judá, el monte Gerizim y la versión samaritana de la Torá eran símbolos de rebeldía y desviación espiritual.
En cambio, para los samaritanos, estas prácticas representaban la autenticidad de su propia fe y su derecho a interpretar la relación con Dios desde su perspectiva. Con el tiempo, estas diferencias se consolidaron, formando una brecha profunda y que duradera definiría la relación entre estos pueblos, dejando una huella que perduraría a través de generaciones y sería, en muchos sentidos, irreconciliable. Las diferencias religiosas entre ellos eran profundas y en gran parte giraban en torno a la ubicación legítima para adorar a Dios y a las escrituras sagradas. Para los samaritanos, el monte Gerizim era el lugar donde Dios deseaba ser adorado. Según su interpretación, este monte, situado en Samaria, tenía una conexión especial con Dios desde los tiempos antiguos. Construyeron su propio templo en este monte, considerándolo un lugar sagrado y central en su culto. En contraste, los judíos creían firmemente que el templo en Jerusalén era el único lugar legítimo de adoración. Para ellos, el monte Sión, donde se erigía el templo en Jerusalén, había sido designado por Dios mismo como el centro espiritual de su pueblo. Este desacuerdo en torno al lugar de culto era tan significativo que con el tiempo se convirtió en una fuente de hostilidad abierta entre ambas comunidades. La Torá también fue un motivo de disputa. Los samaritanos tenían una versión propia de la Torá, conocida como la Torá samaritana, que aunque similar en gran medida a la Torá judía, presentaba algunas variaciones importantes. En la versión samaritana se ponía un énfasis particular en el monte Gerizim como el lugar elegido por Dios, una afirmación que no aparecía en la misma forma en la versión judía de la Torá. Esta diferencia era vista por los judíos como una alteración inadmisible de las Escrituras, lo cual alimentaba el resentimiento y las acusaciones de herejía. Para los samaritanos, sin embargo, su versión de la Torá era una prueba de su fidelidad y cercanía a Dios, una diferencia de los judíos, quienes, desde su perspectiva, se habían alejado de la voluntad original de Dios. Este conflicto religioso es evidente en el Nuevo Testamento. En Juan 4:20, en el diálogo entre Jesús y la mujer samaritana junto al pozo, ella le dice: «Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar». Aquí, la mujer samaritana expresa el desacuerdo que dividía a ambos pueblos. Esta conversación refleja el sentimiento de separación y la tensión latente entre las dos comunidades. Jesús, en su respuesta, no se alinea con ninguna de las dos posiciones, sino que enfatiza que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Juan 4:21, señalando una adoración más allá de los límites geográficos y culturales. El vocabulario utilizado también refleja las diferencias en la percepción de la divinidad. En griego, la palabra doxa, que significa gloria, juega un papel importante en la manera en que ambas comunidades interpretaban la presencia de Dios. Para los judíos, la doxa de Dios estaba manifiesta en el templo de Jerusalén, el lugar donde la gloria divina reposaba y donde el pueblo se reunía en torno a su Dios. Por su parte, los samaritanos creían que esa misma doxa se manifestaba en el monte Gerizim, un lugar que consideraban bendecido y santo desde los tiempos de sus antepasados. Estas diferencias en torno al templo y la Torá reflejan no solo distintas tradiciones, sino también visiones opuestas sobre la naturaleza de la relación con Dios. Para los samaritanos, su culto en el monte Gerizim y su versión de la Torá no eran símbolos de rebeldía, sino de devoción auténtica. Para los judíos, Jerusalén y su Torá eran la expresión de la fidelidad a la voluntad de Dios. Esta tensión perduró por siglos, creando una brecha difícil de superar y dejando una marca profunda en la historia de ambos pueblos. Jesús, a lo largo de su ministerio, rompió barreras culturales y religiosas que parecían insuperables en su época, y uno de los ejemplos más poderosos de esto fue su trato con los samaritanos.
En un contexto en el que los judíos y los samaritanos se evitaban y despreciaban mutuamente, Jesús desafió esta enemistad y mostró un amor sin prejuicios, ilustrando el verdadero significado del amor al prójimo. Dos historias sobresalientes capturan esta actitud. La parábola del buen samaritano, narrada en Lucas 10:33, y su encuentro con la mujer samaritana en Juan 4. La parábola del buen samaritano es un desafío directo a los prejuicios judíos de la época. Un experto en la ley pregunta a Jesús quién es su prójimo, y Jesús responde con una historia. En ella, un hombre es atacado por ladrones y queda al borde de la muerte. Pasa un sacerdote y luego un levita, ambos representantes de la ley y la religión judía, pero ninguno se detiene a ayudarlo. Finalmente, aparece un samaritano, quien, movido por la compasión, atiende las heridas del hombre y se asegura de su bienestar. Con esta historia, Jesús redefine el concepto de prójimo. En lugar de limitarse a los miembros del propio pueblo, Jesús expande el término a cualquier persona necesitada, incluso a aquellos considerados enemigos. Con la figura del samaritano, Jesús no solo muestra un acto de misericordia, sino que coloca a un miembro de un grupo despreciado como el modelo de amor al prójimo. La elección de un samaritano es intencionada y potente. Para los oyentes judíos, esta figura habría sido en principio la última en ser vista como un ejemplo. Por otro lado, el encuentro de Jesús con la mujer samaritana junto al pozo de Jacob, narrado en Juan 4, es otro ejemplo revolucionario. En este relato, Jesús rompe múltiples barreras sociales. Primero, se dirige a una mujer, lo cual ya era inusual en un contexto en el que los hombres y mujeres raramente interactuaban en público. Pero además, esta mujer era samaritana, perteneciente a un pueblo con el que los judíos no tenían trato. Jesús, lejos de rechazarla, le ofrece agua viva, una metáfora de la salvación y de una relación directa con Dios. Este encuentro cambia la vida de la mujer, quien se convierte en una mensajera del mensaje de Jesús para su comunidad, marcando así el inicio de un vínculo entre los samaritanos y el mensaje de Cristo. En ambas historias, el amor que Jesús muestra y enseña es un amor ágape, una palabra griega que implica un amor puro, incondicional y sacrificial. A diferencia del amor afectivo o amistoso, el ágape es un amor desinteresado que se preocupa por el bienestar del otro sin esperar nada a cambio. Jesús utiliza este concepto para mostrar que el amor al prójimo no es un sentimiento, sino una acción comprometida, una disposición a servir y ayudar a los demás, independientemente de su origen, raza o creencias. Así, Jesús no solo interactúa con los samaritanos, sino que los coloca en el centro de su enseñanza sobre el amor y el servicio. Desafía las normas de su tiempo y muestra que, en el reino de Dios, no existen fronteras de odio ni de prejuicio. Con su ejemplo, nos invita a ver a cada ser humano como nuestro prójimo y a practicar un amor que derribe barreras, trascendiendo las diferencias culturales, religiosas y sociales. Este mensaje de Jesús sigue resonando hoy, recordándonos que el verdadero amor cristiano es aquel que se extiende más allá de nuestras zonas de confort para tocar las vidas de quienes más lo necesitan. La historia de Jesús y su relación con los samaritanos nos ofrece una enseñanza profunda sobre el amor y la reconciliación, recordándonos que, a través de su vida y mensaje, Jesús vino a derribar las barreras que los seres humanos construyen. En su tiempo, la enemistad entre judíos y samaritanos era una herida abierta, resultado de siglos de divisiones culturales, políticas y religiosas. Sin embargo, Jesús no solo ignoró estas divisiones, sino que mostró una actitud activa de reconciliación y amor hacia aquellos que, según las normas de su sociedad, debían ser evitados. Su enfoque fue revolucionario y radical, pues enseñó que el amor de Dios es universal y que en su reino no hay lugar para el odio o el resentimiento.
Jesús no solo predicó la reconciliación con palabras, sino que la vivió con sus acciones. Al elegir ejemplos samaritanos en sus parábolas y al interactuar abiertamente con los samaritanos, Jesús demostró que la enemistad podía ser superada. En sus enseñanzas, reveló que el amor verdadero implica cruzar las líneas que separan a las personas y abrazar a aquellos que otros podrían considerar indignos o enemigos. Este mensaje de reconciliación no era fácil de aceptar para sus contemporáneos, pero Jesús enfatizó que el amor es la herramienta más poderosa para restaurar relaciones, sanar heridas y construir puentes entre los pueblos. La reflexión que Jesús nos deja sobre el amor y la reconciliación sigue siendo vigente. Hoy en día vivimos en un mundo dividido por múltiples barreras, algunas visibles y otras invisibles. Nos encontramos separados por nuestras diferencias culturales, religiosas, políticas y económicas. Los prejuicios muchas veces actúan como muros invisibles que limitan nuestra capacidad de amar y entender a los demás. En este contexto, el mensaje de Jesús resuena como un llamado urgente. Debemos buscar la reconciliación, dejar atrás el resentimiento y aprender a ver a cada persona como nuestro prójimo, alguien digno de amor y compasión. Al leer y meditar sobre estas enseñanzas, es inevitable preguntarnos, ¿qué prejuicios guardamos en nuestros corazones? ¿A quiénes vemos como otros o enemigos? ¿Qué divisiones alimentamos, consciente o inconscientemente, en nuestra vida cotidiana? Jesús nos invita a examinar estas preguntas con honestidad y buscar activamente la reconciliación en nuestras relaciones y comunidades. Para recordarnos este llamado, Jesús nos dejó palabras poderosas en Mateo 5:44. Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haz bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Estas palabras no son solo una enseñanza moral, sino una guía práctica para alcanzar la paz y la unidad. Amar a los enemigos no es fácil, es un acto de valentía que desafía nuestro ego y nos abre a la posibilidad de sanar viejas heridas. Hoy, el camino de la reconciliación sigue siendo difícil, pero también es necesario. Si queremos construir un mundo más justo y lleno de paz, necesitamos aprender a amar a todos, especialmente a aquellos con quienes más diferencias tenemos. Así, el mensaje de Jesús se convierte en un faro que ilumina nuestro propio camino hacia la paz y nos recuerda que, en el amor y en la reconciliación, encontramos la verdadera esencia de la fe cristiana. Señor Todopoderoso, venimos ante ti con un corazón dispuesto a aprender a amar como tú nos has amado. Sabemos que en nuestro mundo existen muchas barreras que hemos construido con nuestras propias manos, con nuestros prejuicios, con nuestros miedos y a veces con nuestro orgullo. Reconocemos que esas divisiones han causado dolor, aislamiento y separación en nuestras vidas y en nuestras comunidades. Nos hemos dejado llevar por diferencias de cultura, religión y por resentimientos que han perdurado por generaciones. Hoy te pedimos que nos ayudes a derribar esos muros y a ver a cada persona como una extensión de tu amor. Señor, enséñanos a amar de una manera que vaya más allá de los límites que nosotros mismos hemos establecido. Enséñanos a amar con un amor puro, sin condiciones ni intereses ocultos, un amor que se preocupe verdaderamente por el bienestar del otro. Que nuestro amor no sea selectivo ni reservado para aquellos que piensan, creen o viven como nosotros, sino un amor que esté disponible para todos, sin importar su trasfondo, sus creencias o su historia. Ayúdanos a reconocer la dignidad de cada persona, a entender que todos somos creados a tu imagen y que cada uno merece respeto, compasión y bondad. Queremos seguir el ejemplo que nos diste a través de tu Hijo Jesucristo, quien no se apartó de aquellos que eran considerados indignos o rechazados por la sociedad, sino que los amó y los tratados con misericordia y dignidad. Que el amor de Jesús sea nuestro modelo,
un amor que no se deja vencer por el rechazo ni el odio, sino que responde con gracia y comprensión. Que podamos, como Jesús, mirar a los demás con ojos de compasión, entender sus luchas y dificultades y extenderles la mano con humildad. Padre, te pedimos que sanes las heridas que la división ha causado en nuestras familias, en nuestras comunidades y en nuestros corazones. Sabemos que la reconciliación comienza en nuestro interior. Por eso te pedimos que limpie nuestro corazón de todo rencor, resentimiento y juicio. Ayúdanos a ser instrumentos de tu paz, que donde haya conflicto podamos llevar calma, donde haya odio podamos sembrar amor y donde haya desesperanza podamos ser portadores de esperanza. Permítenos, Señor, ser un testimonio vivo de tu amor en este mundo, un reflejo de la unidad que tú deseas para todos nosotros. Que nuestras vidas puedan ser un ejemplo de amor verdadero, un amor que une y no divide, que construye y no destruye. Que seamos luz en medio de la oscuridad, capaces de iluminar el camino hacia la paz y la reconciliación. Señor, enséñanos a amar más allá de las barreras de cultura, religión y resentimientos pasados, así como tú amaste y uniste a todos en tu amor. Ayúdanos a ser embajadores de tu amor y de tu paz, a llevar tu mensaje a cada rincón, a cada persona, a cada corazón. Que nuestra vida sea una oración constante de unidad y amor, y que siempre busquemos honrarte amando a nuestro prójimo como tú nos amaste. Amén. Si este contenido fue valioso para ti, te pido que me apoyes con tu suscripción para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos. Si te sorprendió la temática de este video, imagina el video que aparece en la pantalla. Haz clic en él y descubre lo que la Biblia dice sobre la brutal e impactante muerte de Pedro, la historia oculta, que todo creyente debería conocer. Esto ayuda a que el video llegue a más personas. Juntos podemos iluminar más mentes y expandir nuestro entendimiento. Te esperamos. Gracias por acompañarnos y que Dios los bendiga.